Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Vamos a tener nuestro curso el día de hoy del Ministerio Profético, guiado por el Espíritu Santo. Vámonos todos a capítulo 1, que es el fundamento, página 2 de sus libros, empezar desde el principio. Vamos a tener nuestro curso de Ministerio Profético. Soy el doctor Adrián Nájera. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que ven en pantalla, 469-628-9291, o también el sitio web que tienen ahí, www.dtuniversity.org. Amén. Empezamos directamente en el capítulo 1, donde dice el fundamento. Hay múltiples preguntas. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es la profecía? ¿Quién debe profetizar? ¿Cómo es que funcionan los dones de los ministerios en la iglesia local? ¿A quién se debe referir el profeta? Vamos a fijar unos cuantos fundamentos del ministerio profético para poder saber esto de categorías y quitar esto, get it out of the way, quitarlo del camino. ¿En qué categoría caen los dones proféticos? Si quieren poner una notita ahí en sus notas, por favor. Cae dentro de los dones vocales, con B chica, cae dentro de los dones vocales. Deben saber, como estamos grabando para la grabación, pues los que no quieren tomar nota, tranquilos, vuelven a escuchar la clase durante el transcurso de la semana y todo tranquilo. Si no quieres tomar tanta nota, porque sí voy a estar diciendo muchas cuestiones extracurriculares a lo que ustedes tienen escrito en sus libros, y voy a estar diciendo mucha información. Si eres el tipo que aprende tomando nota, pues te recomiendo tomar nota, pero voy a decir el día de hoy mucha información adicional a lo que está en el libro. Dentro de los dones vocales, que son 3, está el don de lenguas, que es número 1, el don de lenguas. Está número 2, el don de interpretación de lenguas, ¿sí? Y luego está número 3, el don de profecía, ¿sí? Que es el tema la temática que vamos a estar cubriendo el día de hoy. ¿Por qué se llaman dones vocales? Pues obvio, porque se usa la boca, ¿sí? Después de esta clasificación que acabamos de decir, esta categoría de los dones vocales, después le seguiría los dones de revelación. Los dones de revelación, el requisito principal para poder funcionar en el don de revelación es tener la mente de Cristo, ¿sí? Dentro del don de revelación cae uno que se llama el don de sabiduría. Aquí es donde el don de sabiduría te es revelado. Y el don de sabiduría se le revela a la persona con la intención para que Dios le revele cómo debe pensar, cómo debe actuar, para poder pensar correctamente antes de hablar. ¿Cuántos hemos dicho alguna cuestión imprudente en algún momento de nuestras vidas? ¿Verdad? Ok, perfecto. Todos hemos cometido ese error de decir algo imprudentemente. Ahí es donde se te corrige a través de pedirle al Espíritu Santo que se te otorgue el don de sabiduría, ¿verdad? Otra clasificación completamente aparte a lo que acabo de decir, ponlo ahí por favor, solamente el título, no tienes que poner tanta nota que estoy diciendo. Pon el don de ciencia, otra clasificación. Ahorita vamos a atar todo esto. Ahorita vamos a hacer una simetría de todo lo que les estoy explicando, ¿ok? Toda aquella persona que con pasión a estudiar la palabra de Dios, levanten la mano los que tienen la pasión por estudiar la palabra de Dios, ¿ok? Estás desarrollando este don de ciencia, ¿sí? Estás en desarrollo. Este don de ciencia es algo progresivo, ¿sí? Se te revela este don porque la Biblia es la mejor explicación de la ciencia. Al estudiar la palabra de Dios, entonces ciencia humana te hace sentido, porque lo puedes explicar entonces desde un punto de vista bíblico. Muy bien, ahora, otro don es el don de discernimiento de espíritus. Es otra clasificación por separado, don de discernimiento de espíritus. Por lo tanto, no conocer o no querer tener interés por el ministerio profético nos llevaría a un equivocado discernimiento de espíritus. He aquí que surge tanta crítica en contra de la profecía por no discernir, ¿dónde discernimiento de espíritus? Por no discernir qué es profecía. ¿Ya? Entonces nosotros pedimos estos dones, don de revelación, el cual dentro del don de revelación, como dijimos ahorita, entra el don de sabiduría, para tú poder decir las cosas apropiadas,
Por eso se ha recomendado históricamente que el pastor debe trabajar muy cercanamente con el profeta de la iglesia. O la persona que quiere desarrollar el don de profecía debe acercársele mucho a su pastor. Porque el pastor, dentro de su don, funciona con el corazón. ¿Sí? El profeta se cree muy tajante, el profeta va a llegar muy cortante y va a herir al pueblo si no sabe expresar las cosas. El pastor ya le pone un paro. Espérate, que hay mejor manera de decir las cosas. Hay mejor manera de expresarte, ¿sí? Entonces por eso la persona con el don profético debe estar buscando también ese don de revelación, que es el don de sabiduría. Para entonces ya el don de ciencia, utilizas la palabra de Dios. Estoy recapitulando todo lo que dije. Utilizas la palabra de Dios para entonces que te hagan sentido las cosas de esta tierra y poder explicarlo, porque hay mucha profecía en la noción de tiempo y espacio. Hay mucha profecía en la noción de tiempo y espacio. ¿Cuántos de ustedes han sembrado en algún ministerio y han sembrado en algún trabajo y después tú dices como que no, parece que no está siendo fructífero, parece que esta persona, en él yo deposité mi dinero, deposité mi tiempo, deposité mi consejo sobre la persona y vistes que no hizo, pero después al pasar el tiempo esa persona o ese ministerio fructifica después y lo ves funcionando allá por su propio lado? ¿Sí? Eso es Dios teniendo control del tiempo y el espacio, y a eso se le llama ciencia. ¿Sí? Bueno, nos va a hacer sentido muchos de estos fundamentos al tomar este curso. Empezamos, capítulo 1, el fundamento. ¿Sí? Existe mucha hambre, hay una hambre por lo profético el día de hoy. Si hay una hambre por querer saber estas cuestiones de la profecía, ¿ok? Y es por eso que nosotros averiguamos estos temas. Las respuestas de la iglesia de hoy a la profecía pueden ser hasta peligrosas si no conocemos el fundamento apropiado. ¿Sí? El origen de la profecía es para dar dirección. ¿Sí? Ese fue el origen de la profecía. Dios le da a Israel profecía, solamente para conocer un poquito de historia. Dios les da mensajes proféticos a ellos. Ellos tienen que documentar todo lo que Dios les daba, que hay un término más adelante, lo vamos a cubrir. Y este término, acá estoy yo. Sí, yo sé, está muy bonito Carlitos, sí se peinó, sí está chulo, pero acá está la clase. Thank you. La característica principal de la profecía, bueno, no se peinó, viene todo greñudo, míralo. Bueno, pero yo estoy haciéndolo ver bien y el chavo no se peinó. Ok. La profecía como origen es porque Dios quería que el pueblo de Israel estableciera una constitución. Dios le daba mensaje profético a Israel, lo documentaban, Dios se hacía de ello la acta constitutiva de la sociedad, y si seguías esa acta constitutiva, entonces ellos iban a tener una constitución perfecta. Y por eso el pueblo de Israel tiene la sociedad perfecta. Porque es Dios directamente poniéndoles en papel lo que ellos van a vivir, lo que ellos van a tener como sociedad. Si te fijas, comparas el pueblo de Israel con todas las otras sociedades, siempre es la comunidad más rica, de donde entran, Miramar en Cuba, ¿sí? Coyoacán y en el DF, todas estas comunidades ricachonas es donde están los judíos. Una de las características principales, te dice la página 1 ahí de tu libro, en página 2, que la característica principal para la profecía es el término humildad. Muy importante. La profecía es autoridad sobre todas las cosas. La profecía es una autoridad conferida, es una autoridad otorgada a un corazón noble, un corazón que sepa menguar. Un corazón que sea quebrantado. ¿Quebrantado a qué? A entender que como profeta o como para llevar mensaje profético, tú eres simplemente un cartero. No eres la esencia del mensaje. Si ves ahí en tu libro donde dice, en verdad la profecía fue el principal medio a través del cual el Señor se comunicó con su pueblo, ahí eso es histórico, es donde te acabo de hablar del origen de la profecía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ser humilde para recibir la dirección del Señor a través de otras personas es una característica de aquellos a quienes el Señor confiere autoridad espiritual. ¿Cómo se conecta entonces autoridad con humildad? Sí, la actitud a tener en pedir este don es humildad. Amén.
¿Por qué? Porque el don profético realmente es autoridad, es una autoridad otorgada a un corazón noble que sabe menguarse a sí mismo, quebrantado por el simple hecho de que eres un cartero, no eres la esencia del mensaje. Cuando Jesucristo dice niéguese a sí mismo, estaba hablando que nosotros debemos de negar nuestras propias opiniones, nuestras propias venganzas, nuestros propios buenos deseos de la persona a quien vamos a ministrar, porque no se parecen las profecías. No se pueden parecer una profecía con la otra. Acá estoy yo, acá estoy yo, acá estoy yo. Thank you. No se pueden parecer las profecías una con la otra. Pienso que en la siguiente clase voy a ponerle en el estacionamiento por allá afuera. No, es que me interrumpió. Sí, está bonita, sí, está muy bonita, Leti. Ya echaron a perder toda mi grabación. Okay. Acá estoy yo, acá estoy yo, acá estoy yo. Thank you, thank you. La última página, el último punto que quiere hacer página 2 aquí al principio, utiliza como ejemplo al profeta, y si es profeta dentro de otras sus actividades, David. ¿Sí? Es un ejemplo muy importante. Uno de los mayores profetas bíblicos, y consultaba con otros cuando necesitaba orientación personal. ¿Sí? Ese es un ejemplo de humildad. Una persona que entiende que yo soy meramente el cartero, yo soy meramente el que está trayendo el mensaje. No puedo ser la esencia del mensaje yo, porque ¿qué tenemos para compartir? Nada. ¿Sí? El profeta piensa que tiene un privilegio en ser profeta, cuando realmente lo único que es una confianza por una intimidad que tuvo con Dios. Y esa confianza Dios le está dando a la persona que pide, que desea el don profético, ¿sí? Donde le está diciendo, te puedo confiar mis propósitos, te puedo confiar mis planes, necesito hacerle llegar este mensaje a esta persona, y como tú estás tan cercano a mí, que conoces mi corazón y puedes expresarlo con amor, te confío que le lleves a esta persona ese mensaje. Pero en todo momento la característica principal fue humildad, porque bajo esa humildad vamos a pedir consejo cuando la necesitemos. Bajo esa humildad nosotros vamos y necesitamos asesoría en todo momento. ¿Qué estoy haciendo mal? Sí, ¿dónde me estoy equivocando? ¿Dónde me puedo corregir? Alguien nos quiere corregir, alguien intenta darnos palabras de exhortación. Nosotros con todo gusto las recibimos y corregimos esa área de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Amén? Amén. En toda su vida prestó atención a las palabras de estoy en página 3 a mero arriba, de los profetas, y estaba siempre abierto a las instrucciones que le daban. Este don profético es uno de los dones que están siendo restaurados en la iglesia. Y lo podemos ver a través de la profecía de Joel. Todos lo hemos leído. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Está hablando de nuestra era, especialmente nuestra era donde estamos viviendo un incremento de guerras, donde estamos viviendo un incremento de desastres naturales, donde estamos viviendo un incremento de persecuciones. Pero donde abunda el pecado, abunda la gracia, entonces también vamos a experimentar nosotros un aumento de profecías. Vamos a ver un aumento de sueños, vamos a tener un aumento de visiones. Dios quiere reflejarse aún en tu percepción sensorial, los 5 sentidos que el ser humano tiene. Más adelante lo vamos a estar cubriendo. Entonces la iglesia tendrá, dado estas modificaciones que se están viviendo en nuestra era, de más guerras, más desastres naturales, etcétera, la iglesia tendrá necesidad cada vez más de una nueva visión profética. Aleluya. Y para el establecimiento sólido de la iglesia, que es la sexta dispensación, la era que nosotros estamos viviendo, Dios sí quiere comunicarse contigo, porque te quiere dar instrucciones cómo llevar a cabo tu proselitismo, tu evangelismo. ¿Sí? La revelación profética hará que la iglesia se prepare para las necesidades futuras.
y aumentará sustancialmente el suceso del alcance de nuestra acción misionera. Última oración del segundo párrafo ahí de página 3. Gracias, mi hermana. Entonces, ¿qué enlace tiene la conexión entre lo profético y lo evangelístico? Obvio, Dios quiere salvar almas, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, a través de lo profético, Dios está dando nuevas instrucciones de qué hacerlo y cómo hacerlo. ¿Sí? Donde se le da importancia a la revelación profética, se solidifica un fundamento estable para la acción misionera. La iglesia no va a poseer la capacidad por sí misma de saber atraer gente, a menos que empiece a escuchar, aprenda la palabra clave, que aprenda a escuchar, ¿sí? Instrucciones de Dios. Eso es lo profético. Lo profético se va a mover hasta en tu vida cotidiana. Lo profético se va a mover en tu vida normal. Dios te ha estado dando mensajes, por eso no has podido dormir en las noches. Dios te ha estado queriendo comunicar contigo. Pero también, obvio, dentro de toda esta sociedad abrupta y grosera y agresiva que estamos viviendo, desafortunadamente también se ha presentado el falso ministerio profético, del cual nos habla. Vámonos a página 4, primer párrafo mero arriba. Falso ministerio profético. ¿Sí? Es importante conocer esto de la profecía para no ser sus víctimas. ¿Sí? Porque es un fuerte atractivo a lo sobrenatural. Déjame explicarte rápidamente por qué este don profético se ha corrompido tanto. Te lo digo en los términos así muy comprensibles. ¿Ok? Y se va a escuchar medio grosero la manera como lo voy a decir. De por sí la mayoría de los cristianos son flojos y no les gusta estudiar la palabra de Dios. Y luego por otro lado tienes a alguien que anda buscando la fama a través de un mensaje rápido que dice, que suelta. ¿Qué creas? El ciclo vicioso. Porque tienes quien esté dispuesto a hablar y recibir la fama y decir y dar tu mensaje. El otro nunca quiere ir a investigar por sí mismo y pues mejor es más fácil que alguien me lo diga directamente. Creas perfectamente el ciclo vicioso de alguien de alguien que depende del otro y del otro que está totalmente orgulloso y está recibiendo la fama y pues suelto más palabras porque al cabo estoy recibiendo aceptación. ¿Verdad? Sí. He aquí la creación del falso ministerio profético. ¿Sí? Desesperados por nuevas y frescas instrucciones de Dios, pero no quieren estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora debes saber que lo que Dios trae no es fuego extraño, que lo que Dios trae es un mensaje para corregir a la persona, para llevarlo a las bendiciones que Dios sí tiene intencionadas para la persona, porque Él es su alfarero, Él lo hizo. Él quiere tener un buen faro, un buen jarro. Él quiere tener algo hermoso. El alfarero tiene algo en mente que quiere crear, ¿sí? Y es tu propósito y es tu responsabilidad tirar esas palabras proféticas que Dios lo ha estado haciendo. Y Dios utiliza tu boca y no te pusiste tú como profeta y no te colocaste el grande título, pero Dios ya lo está haciendo en medio de su iglesia. ¿Sí? Da un ejemplo aquí, este mismo párrafo. Moisés versus los magos del faraón. Siempre fueron inferiores el poder de los dioses del faraón hacia Moisés. Y Moisés en aquel entonces ni sabía que estaba utilizando palabras proféticas, ¿verdad? Igual hoy en día Dios te está utilizando, Dios te quiere utilizar. Sí, entonces no podemos dejar lo profético a un lado. Siguiente párrafo, página 4. Porque dejar lo profético a un lado sería decir que Dios ya no habla. ¿Sí? Sería decir entonces que Dios no existe. El enemigo se aprovechará de ello. El enemigo se aprovechará para hablar sus propios mensajes, porque hay 3 voces que le hablan al ser humano. ¿Sí? La primera voz es la voz de Dios. La segunda voz es la voz del enemigo. La primera voz es solamente la conoces a través de intimidad.
la voz de Dios, a través de una intimidad con Él. Es la única manera que vas a poder reconocerla. La segunda voz es la voz del enemigo, que si tienes una buena relación con Cristo, como todo cristiano la debe tener, rápido vas a poder ver la confusión que está queriendo traer la segunda voz. Y la más complicada de todas es la tercera voz, porque es la voz del ser humano. Y como tú te crees tus propias mentiras, pues entonces vas a creer tú esa misma voz que te está hablando. ¿Sí? Entonces, sí debemos meterle empeño a esto de lo profético. La profecía es una provisión, sí, pero es más que una provisión. La profecía es un mantenimiento de la iglesia. Por eso Dios sí se comunica con la iglesia. ¿Cuál empresario conoces tú que invertiría en una empresa, abriría una organización, invierte todo su dinero, la abre, la invierte, le compra el edificio, hace lo que va a hacer? ¿Cuál empresario conoces tú y después de haber invertido en ella la abandonaría? ¿Qué empresario conoces tú que haría tal cosa? Ninguno, ¿verdad? Es lo mismo con la iglesia. ¿Invirtió Jesucristo en la iglesia? ¿Qué tanto? Un sufrimiento extremo que invirtió en ello. Y por lo mismo, como es la empresa, no la va a abandonar. Tiene que tener mantenimiento sobre la iglesia. ¿Sí? Y por eso sí va a seguir constantemente hablándole a la iglesia. ¿Sí? Pero Dios quiere utilizarte para llevar un mensaje a alguien, ¿ok? Pero hay ciertos filtros por los que tú cursas antes de ello. Y el filtro principal, anota por favor, amor es poder. ¿Sí? Amor es el poder. Mira, el Espíritu Santo llega con poder. El Espíritu Santo sí llega con poder. Y no estoy hablando del poder de tu emocionalismo, ¿ok? Sino porque eres una persona que refleja su amor. Su amor es el poderío más potente que tiene el cristianismo. ¿Sí? Utilizará tu boca y soltará confirmaciones apoderando a alguien más. Porque tú ya posees el máximo poder que tiene el cristianismo, que es el Espíritu Santo, el amor. El amor. El amor. El amor de perdonar. El amor de mirar a otras personas con un mayor potencial más allá de los fracasos que ellos han tenido. El amor de perdonar a aquellos que te hicieron mal. ¿Sí? Entonces ya estamos entendiendo cómo el amor es un poder en sí. Cuando te hayas apoderado de cierto poder, que tú puedes ver otras vidas transformadas y simplemente utilizas el amor de Dios y no tu propio impulso, porque tu propio impulso te va a decir ponte los guantes y date un tiro. Peleate con la persona, argumenta, discuta, porque eres impulsivo, ¿verdad? Porque está en nuestra naturaleza explotar, a todos nos sucede, todos explotamos, ¿verdad? Y todos nos enojamos y todos queremos imponer nuestro propio poderío. Y Dios está diciendo, hay otra opción. Esta otra opción es un poder todavía más mayor, y es mi amor. Bueno, pero estamos en progresión, pero estamos en transformación. Bueno, una persona que ya entonces ha logrado vencerse a sí mismo y que ha logrado personalmente apoderarse ya, convivir ese reflejo de lo que Dios es, calificas para el don profético. Vuelvo a repetirlo una vez más. El Espíritu Santo llegará con poder, no con el poder de tu emocionalismo. No se trata de gritos, saltos y patadas voladoras, porque puedes estar más calladito, ¿sí? Dice más palabra profética la ancianita sentada atrás de la iglesia, calladita atrás, que el jovencito que está en enfrente tirando patadas voladoras y saltos mortales, ¿verdad? Es más propensa a recibir palabra profética que aquella persona calladita que no hace tanto ruido. Entonces, cuando digo que el Espíritu Santo llega con poder, ¿sí? No estoy hablando no, cálmate. ¿Sí? Entonces, no con tu poder emocionalismo, sino una persona que refleja el amor. Entonces calificas para que se utilice tu boca.
porque esa boca soltarás confirmaciones, apoderando a alguien más. ¿Viste lo que estoy queriendo decir? Sí, amén. O es algo asombroso, ¿verdad? Hasta escalofrío nos da eso. Que tu palabra sea tan poderosa que vivas el amor de Dios dentro de ti, que apoderes a alguien más a través de tus palabras. Santo. Oh my God, that's sharing power. Eso es compartir poder. Really strong. Y la persona dice, ¿por qué me gusta juntarme con él? Porque cada que habla me confirma algo que yo tengo que hacer en mi vida. ¿Sí? Pero si eres el quejón de la congregación, que cada que se juntan contigo sales con malas noticias y hermana, ¿cómo está usted? Pues aquí en veces el diablo arriba de mí y en veces yo abajo de él. You ain't got the love of God. No tienes el amor de Dios porque no estás soltando palabras de amor que apoderan y dan instrucciones a aquellos a tu alrededor. Sí, amén. Pablo entendió que su mensaje había de caracterizarse por un poder sobrenatural y no solo por palabras de esta tierra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Anota esta palabra, por favor: edificación versus construcción. ¿Por qué Efesios utiliza Efesios 4:12? ¿Por qué utiliza la palabra edificación? Y cuando habla en Corintios, 1 de Corintios, sobre el propósito de la profecía, ¿por qué utiliza también la palabra edificación y no construcción? Un edificio, estamos en un templo aquí, este es comercial, aquí es un templo. Este edificio no se construye, este edificio se edifica. ¿Por qué? Porque cuando Dios te mira a ti, cuando Dios mira al creyente, cuando Pablo captó este concepto y le habló a 1 de Corintios, le habló a los corintios, que dijo que Dios quería edificarlos a través de los dones de profecía, ¿sí? Les dijo que era para edificación del cuerpo de Cristo. Nunca utilizó la palabra construcción, porque edificación, cuando Dios te mira como una edificación grande. God sees you as a skyscraper. Dios te mira, una casa la construyes, pero un edificio lo edificas. Una etapa sobre otra etapa, a fin de perfección a los santos por la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios siempre ha tenido propósitos grandiosos a través de tu vida, utilizar tu vida para apoderar a otras personas, ¿sí? Por lo tanto, en lo sobrenatural se activarán cosas, ¿sí? Y cuando se activan cosas en tu vida porque está reflejando el amor de Dios, ¿hay más profecía en ese cafecito en tu mesa con tu visita? ¿Sí? Que en ese culto de gritos y saltos. Porque estás reflejando tranquilamente el amor de Dios. Y Dios utiliza tus labios para traer esos mensajes y confirmaciones proféticas. Lo mismo con Jesús. Él era la verdad. Él era la palabra. Sí, pero como ya era la palabra, no necesito poner la palabra dentro de sí mismo, como ya era la palabra, llevó a cabo milagros, todos en un ambiente cotidiano. Nota eso. Todos los milagros que Jesucristo llevó a cabo, los lleva a cabo en un ambiente de lo más tranquilo, para confirmar la palabra, el mensaje de amor que ya poseía internamente. Por lo tanto, su poder, ¿sí?, debe confirmar, su poder debe confirmar el amor que tú traes dentro de ti mismo, que es la palabra que te metiste dentro de ti mismo. ¿Sí? Tienes que meterte la palabra de Dios dentro de ti mismo. ¿Sí? ¿Cuánto más necesitamos nosotros ese poder? Porque Jesucristo lo llevó a cabo en su vida cotidiana. Y Dios te puede utilizar a ti en tu vida cotidiana. ¿Sí? Incrementas nuestra fe al seguir las enseñanzas de los profetas. Toda la iglesia es llamada a ser una voz profética a las naciones. Juntos debemos servir como portavoces del Señor al mundo. El ministerio profético está en la lista de los principales ministerios dados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando te mueves en este don profético que es para todos, reduces el tiempo en resolver los problemas. Tienes una eficacia en el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo,
Tus palabras de conocimiento reducen a una fracción el tiempo utilizado por los pastores en sus reuniones de consejería. ¿Por qué? Porque tus palabras proféticas con conocimiento bíblico revelan la verdad, revelan la solución automáticamente. Traerán solución, ¿sí? Sin tanta terapia humanística de tu parte. ¿Sí? Los dones del Espíritu no son juguetes, sino herramientas. Entonces es una herramienta cotidiana que tú vas a utilizar en tu ministerio. No son para espectáculo, sino para un funcionamiento práctico. Y para apoderar a esa otra persona a activarse en la viña del Señor. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, dice, estoy en el último renglón de página 5, seguid el amor. Oye, ¿qué más claro? Ahí está la fórmula perfecta. Seguid el amor. ¿Qué te pone como primera instancia, como primera prioridad? Seguid el amor y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. ¿Está el amor dentro de ti? Amén. Vas a poder reflejar eso. 1 Corintios 14:3 es donde te explica porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Quieren hablar un poquito sobre esas tres partes? ¿Quieren que les explique edificación, exhortación y consolación? ¿Quieren tomar nota sobre ello? ¿Para qué sirven? Ok, vámonos pues, para tomar nota de qué sirve cada uno de ellos. Edificación. La edificación significa acto de construir. ¿Ok? Edificación significa conjunto de edificios. Edificación, sí, estamos en la primera era de 1 Corintios 14:3. Quiero explicarte qué es lo que es 1 Corintios capítulo 14, solo por si te gusta la historia y quieres ponerlo. El versículo 14, el capítulo 14 de 1 Corintios 14, Pablo está poniendo los dones en clasificaciones por prioridades. Por si no has leído 1 Corintios capítulo 14. Y cuando está hablando del don de profecía, cuando se mete al don de profecía, da los tres propósitos para la profecía. Primer don, edificación, donde Dios observa a la persona como una construcción en grandes dimensiones. No una construcción, sino una edificación. ¿Sí? En el origen hebreo, no griego, en el origen hebreo, esta palabra de edificación fue escrita intencionalmente en un sustantivo femenino. Cuando se pasa al griego, sigue siendo femenino. ¿Por qué? Porque él, solo, hombre, puede construir. Pero él y ella, ¿qué hacen? Exacto, edifican. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué edificamos? El cuerpo de Cristo, el reino de Dios. El reino de Dios, créeme, es demasiado grande para hacer una construcción. El reino de Dios es una edificación, es grandioso. Y por eso se va a requerir la obra de todos para su hechura y su perfección. 1 Corintios 14:26. Si alguien lo puede buscar por ahí, si alguien lo busca mientras estamos tomando nota. 1 Corintios 14:26, ¿alguien lo puede encontrar por ahí, por favor? Léelo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Imagínate, nos reunimos los hermanos en un culto y uno trae lenguas, el otro trae esto, el otro trae alabanza, el otro trae profecía, oye, tienes una explosión hermosa. Sí. Es lo que está queriendo decir ese punto, que todos somos una edificación, se unen, ¿sí? Y el diablo tiembla porque lo vas a agarrar del rabo. ¿Sí? Entonces, porque somos un poderío, porque somos una edificación y se requiere de la obra de todos para la hechura y la perfección. Segundo propósito de la profecía, exhortación.
Exhortación. Exhortación significa invitación a actuar de cierta manera. En el receso te presto mis notas para que puedas tomar notas aquí sin problema. Puedes tomarle foto aquí a mis notas si quieres, en el receso. Invitación a actuar de cierta manera. O dejar de actuar de cierta manera. Eso es lo que es una exhortación. Ahora, una exhortación tiene más que ver con una amonestación. Y amonestación pone entre paréntesis, o nada más por esta palabra, que es la más importante: prevención. Pone entre comillas ahí, prevención. Pero estás alertando a la persona sobre lo que le pudiera suceder. Estás alertando, así como los profetas del Antiguo Testamento que venían y le alertaban al rey o le alertaban al pueblo lo que les podía suceder. ¿Sí? Alertaban con ánimo, porque algo va encaminado en una dirección equivocada. La exhortación cabe dentro de la palabra disciplina. Y si no sabes qué significa disciplina en términos teológicos, te lo explico. La disciplina significa, la disciplina sirve para traer más fruto. Exhortar no es reprender. Es animar, ¿no? Sí. Es animar, exactamente, es animar. Reprender es el próximo paso cuando la persona no estuvo dispuesto a corregirse. Sí, porque reprender es corrección con autoridad. ¿Quién hace eso? Hemos estado equivocadamente pensando que esa parte de la corrección la hacemos nosotros por ser un padre espiritual o pastor o líder de una persona. Exactamente. La corrección la hace Dios, porque Él es el que puede llegar más allá del amor. Tú solamente puedes ir a la amonestación, a alertar con ánimo, a alertar con amor. ¿Sí? Exhortar entonces es, por lo tanto, es hecho con un abrazo, con preventiva, con amor. Esa es la exhortación. Tercer propósito de la consolación. Perdón, tercer propósito de la profecía: consolación. La persona normalmente va a cargar ciertas aflicciones, vienen a ti, tienes que saber recibirlos en tu iglesia, tienes que saber recibirlos en tu ministerio, ¿ok? Te lo explico de esta manera, y esto lo he dicho miles de veces anteriormente y te lo vuelvo a repetir. Tu propósito como ministro es saber, mírame por favor, recibirlos, tienes que saber recibirlos, en otras palabras, tienes que saber a quién recibir, ¿sí? Porque si vienen mañosos ya de 30 iglesias, pues no los recibas. Okay, entonces, tienes que saber recibirlos. Número 2, tienes que saber sanarlos. Vienen dolidos o del mundo, golpeados, o vienen sanados del ministerio anterior. Sanarlos. Número 3, tienes que saber entrenarlos. Ustedes ya conocen este propósito porque se los he recalcado miles de veces en las clases. Y después de saber entrenarlos, tienes que saber lanzarlos. Sí tienes que deshacerte de ellos. Sí tienes que activarlos. Pero es que me quebraron la iglesia, me dividieron el changarro. No supiste cuándo lanzarlos. No supiste cuándo lanzarlos. No supiste cuándo soltarlos a su propio ministerio. Todo lo que pasó. You retained them a little too long and you were supposed to hold them there. Los detuviste un poquito más largo de lo que debería de tener, así que se te fueron. Y ahora ya no tengo ni el amigo, ahora ya no tengo ni la amistad, ahora ya no tengo ni afiliación. ¿Sí? Porque no lo lanzaste a tiempo. ¿Me lo repite? ¿Cuáles son los pasos? Sí. Tienes que saber recibir. Así que para cada uno tiene su propia arte. ¿Sí? Recibir. Tienes que saber quién recibir, cuándo recibir, porque Dios te puede decir: a este no me lo recibas porque con él estoy tratando, y tú simplemente vas a ser el alcahuete del asunto y me estás estorbando si lo recibes. Saberlo recibir. ¿Verdad? Saberlo recibir. Número 2, saber sanarlo. Y ahí es donde cae este propósito de la consolación en la profecía. ¿Qué es la consolación? Alivio de la pena. La pena o la aflicción de una persona. ¿Sí? Te voy a dar algunos sinónimos, no tienes que anotarlos todos, son demasiados. Consuelo, alivio, conforte o confortación, desahogo, aplacamiento.
¿sí? Vienen todos trastornados de los trastornos que han estado viviendo, ¿sí? Entonces tu consolación es contribuir o disminuir la intensidad de la pena o la intensidad, contribuir a disminuir la intensidad del dolor que esta persona está viviendo, ¿sí? La desesperación que la persona trae es lo opuesto a la consolación que tú le vas a presentar, ¿sí? Porque la desesperación viene de la palabra desesperanza. Y desesperanza es lo opuesto a desesperanza. Lo vuelvo a repasar desde el principio para que captemos estos puntos. La desesperación es lo mismo que desesperanza. De ahí viene la palabra desesperación. Desesperanza. Síganme todos, por favor. La desesperación, ¿sí? Viene de desesperanza. ¿Qué es desesperanza? Falta de esperanza, porque es desesperanza, ¿verdad? Desesperación, falta de esperanza, ¿sí? ¿Y qué dice Colosenses de Jesucristo? Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza. Ha estado la solución para la depresión y las desesperaciones del pueblo metido en la Biblia. The psychology's been there this whole time. La psicología ha estado ahí todo este tiempo. ¿Lo captaron o no? ¿Lo vuelvo a explicar una vez más? Ok, la desesperación sale de la palabra desesperanza. Falta de. Desesperanza es lo opuesto a esperanza. ¿Y quién es la esperanza? Esperanza es la solución para todos los problemas psicosomáticos. Esperanza es la solución para todos los problemas psicosomáticos. Sí, Cristo. Porque Cristo dice Colosenses que Él es la esperanza en nosotros. Que Cristo en nosotros es esperanza. La esperanza de gloria. La solución para todos estos deprimidos que tenemos dentro de la iglesia. So, you come to me that you're depressed inside church. Vienes a mí que estás deprimido y eres un cristiano dentro de la iglesia. Baby, you need Jesus. Tú necesitas a Jesús. Amén. Él es la esperanza de vida. No tienes ni por qué estar en desesperanza, ni en desesperación, ni en depresión. Porque Cristo en nosotros ya estamos abundantes de esperanzas. Amén, dímelo cantando. Ok, cuando la persona atraviesa un dolor, tienes a Cristo en tu corazón. Tienes a Cristo en tu corazón. Entonces, pasas un término, un valle, ¿verdad? Entonces la persona te está diciendo, no tienes la presencia del Señor porque no abunda el gozo. No tienes a Cristo. El que te está diciendo eso, él no tiene a Cristo porque no sabe verla. El que te está diciendo eso, él es el que no tiene a Cristo porque no sabe reflejarte, no sabe descifrarte la circunstancia por la cual tú estás viviendo. Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Entonces, en vez de estar llorando, debemos de tener gozo. Le digo, oye, estamos sobre la tierra. Sabemos, tenemos al Señor en nuestro consuelo, en nuestra fortaleza, pero para eso tenemos ojos para llorar. Así es. Pero te dicen por otro lado que no estás en el gozo del Señor. Bueno, este punto que usted está haciendo, de que te dicen, eso de te dicen, vamos a hacer nosotros. Por eso nosotros nos metemos al misterio profético. Sí. Porque ese vas a ser tú, ese consuelo que va a estar hablando. Sí debe de haber consejo de un cristiano a otro. La iglesia, la Biblia nos dice que debe ser. Sí, entonces ese persona que está llevando la respuesta a la persona, o el descifrar su circunstancia, o explicándole la situación que está viviendo, vas a ser tú. Para ello necesitas el don profético. Amén. Pero es que hoy en día se da eso mucho en la iglesia, que hay como un desorden, pues. Cualquiera a veces dice que es profeta y a veces lo que hace es que avergüenza a la gente o la... De eso vamos a hablar el día de hoy, sí. Precisamente de eso se trata todo el desglose del curso de hoy. Exactamente. Anoten la porción bíblica de la que acabo de decir. Es Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es la solución permanente a todo lo psicosomático. Jesús fue el primer consolador, el originador. Sí, el que dio ese consuelo. Y como Él trae ese consuelo, entonces nosotros tenemos acceso a ello. El día de hoy, ¿por qué necesitamos de profetas hoy en día? Dímelo. 1:27.
¿Por qué necesitamos de profetas hoy en día? ¿Cómo es que las revelaciones proféticas actuales se relacionan con la revelación contenida en las Escrituras? ¿En qué se han diferenciado los profetas de la nueva alianza de los de la antigua alianza? ¿Cómo es que el profeta se relaciona en la iglesia local? Todo esto lo estaremos estudiando el día de hoy. ¿Cómo actúa la profecía en la iglesia el día de hoy? ¿Será que un profeta puede dar previsiones inexactas? ¿Por qué el Señor se comunica con nosotros a través de sueños, visiones, en vez de hablar directamente? ¿Sí? ¿Cómo debemos interpretar las revelaciones, los sueños y las visiones sobrenaturales? Lo vamos a cubrir también. ¿Sí? ¿Cómo se puede actuar con los dones de revelación de espíritu, tales como profecía, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, que ya dimos las clasificaciones, lo vamos a desglosar el día de hoy? ¿Cuáles son las características de los falsos dones y cómo poder reconocerlos en nuestra era? Amén. Capítulo 2. Sacando agua de un pozo puro. El riesgo más común es mezclar pensamientos almáticos con la profecía. Es uno de los riesgos más comunes el día de hoy. Para que tengamos un verdadero ministerio es vital, es de suma importancia que tengamos los motivos puros. ¿Sí? Aguas vivas salen de tu ser, de nuestro corazón. Entonces el cristiano aprende a filtrarse a sí mismo. Las motivaciones puras. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Sí? Si tu motivación va a ser manipulación o ventaja sobre alguna persona o sobre algún grupo, tienes falta de madurez en el oficio profético, ¿sí? ¿Qué brota de ti? Este es el punto que está queriendo hacer este capítulo. Y por eso el curso se llama El Ministerio Profético Guiado por el Espíritu Santo. Porque muchas veces durante este curso te va a poner a ti en una introspección. Se repetirá múltiples veces la transformación de tu corazón. Porque no es solamente explicar el ministerio profético, sino es guiado por el Espíritu Santo. Porque está... mira mis manos, porque está realineándote a ti con el Espíritu Santo, en la alineación con el corazón de Dios, para no profetizar tu propio mensaje. Por eso este curso va a hablar, tiene el tono de corregir en la motivación por la cual tú estás queriendo soltar esta palabra. ¿Qué brota de ti? Regresamos al kinder, vamos hasta el principio. ¿Qué brota de mí en el cristianismo? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Por qué quiero este don profético? ¿Tengo deseos de fama? ¿Tengo deseos de reconocimientos? ¿Tengo un vacío tan grande que necesito los elogios? ¿Tengo un hoyo tan profundo que me llenan los títulos? Profeta, apóstol, doctor, reverendo. ¿Me levanta? El hoyo no está siendo llenado, el vacío no está siendo llenado. Simplemente le estás haciendo ver a Dios y al mundo entero con tus grandes títulos. ¿Qué tan dañado psicológicamente estás internamente? ¿Qué tan inseguro eres que necesitas esos títulos? ¿El árbol entonces dará buen fruto o dará mal fruto? Tú eres esa fuente de donde van a beber todos aquellos que entran en contacto contigo. ¿Sí? Si tu propósito de funcionar en el ministerio, o de querer entrar al ministerio, o de querer desear el don profético, es motivaciones personales, manipulación, ventaja sobre algún grupo, ventaja sobre la persona, ¿sí? El resultado va a ser siempre profecías vanas. ¿Sí? Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El cuerpo de Cristo merece nuestras más puras aguas. Y por eso durante tu periodo de estudio, que estás estudiando la palabra de Dios, estás metido en un colegio bíblico, es tu periodo de filtrarte a ti mismo, entrar en una introspección personal y decir: necesito que mi carácter sea purificado. ¿Sí? ¿Cuáles rasgos dominan nuestro ser?
que nos hacen pensar de cierta manera. ¿Sí? El propósito de este capítulo es examinarte muy profundamente y examinar tus motivos para poder saber cómo vas a establecer tu ministerio. Todas tus acciones y comentarios emanan de tu carácter. Por eso el carácter es lo que tiene que ser transformado en este periodo que tú estás estudiando la palabra de Dios. Todas tus acciones emanan y todos tus comentarios y todo lo que dices va a salir de tu carácter. En lo profético, primero se purifican nuestros motivos. ¿Sí? Por eso Dios no utiliza carteros soberbios. Por eso, porque un profeta es simplemente un cartero llevando el mensaje de alguien más. Tú no escribiste la carta. Por eso Dios no utiliza carteros emocionalistas. Los que brincan, saltas, patadas voladoras, que imponen manos y que... ¿Sí? Por eso Dios... Pentecostés. No, controla. Es lo que dice, pastor. Dios no utiliza carteros avariciosos que buscan vanagloria. Dios no utiliza carteros altivos. ¿Sí? Se va a repetir en este curso múltiples veces, lo vas a ver marcado por todos lados. La repetición contribuirá a la retención. Página 8 abajo, si ves el penúltimo renglón. La repetición contribuirá a la retención. O sea, te va a seguir repitiendo esta palabra. ¿Cuál? Cada vez que un principio es repetido y leído con humildad. Aumenta la posibilidad de que pase de una mera concordancia intelectual a la condición de ser verdaderamente comprendido y obedecido de corazón. ¿Qué es lo que está queriendo decir ahí? La repetición de este concepto, ese concepto de humildad, te irá convenciendo más y más. Y te irá convenciendo el intelecto que tu corazón debe mantenerse humilde. ¿Sí? Dios solo utiliza carteros, mensajeros que se han vencido a sí mismos. ¿Sí? La palabra, que es todo conocimiento que tú recibes, se transfiere de tu mente al corazón. Cuando oímos algo que ya sabemos y humildemente atendemos a lo que el Señor está diciendo, es liberada una gracia. Tú sueltas, tú brota de ti esa gracia que transfiere el conocimiento de nuestra mente a nuestro corazón. La meta de pedirle los dones a Dios no es saber, sino transformarte. Ay. Por esta razón nosotros escudriñamos nuestros motivos. Por esa razón escudriñamos nuestros motivos. ¿Cuáles son nuestros motivos? Fama, reconocimiento, soberbia, orgullo. Graduamos a los alumnos, tiramos medallas, reconocimientos especiales, trofeos, hemos tirado cristales, aventamos esto, aventamos lo otro, aventamos aquello, aventamos lo otro. ¿Sabes que los alumnos nunca se percatan cuando nosotros nos escapamos? Cuando Leti y yo ya estamos cambiándonos en el cuarto, que estamos solos, quitándonos el gabán, porque estamos satisfechos de que la otra persona recibió todos sus reconocimientos. El alumno está tan reconocido y tan alzado que nunca se percata. Muy pocos se han puesto a pensar y observar y decir: ah, caray, todo mundo se reconoció. Hasta los pastores que estaban presentes aquí, hasta los pastores que estaban presentes, ¿sí? Y les dices: ¿quiénes son pastores aquí? Por favor, Pastor Ramírez, póngase de pie, por favor. Pastor Gonzalo. Hasta el pastor se levanta bien orgulloso porque se le reconoció. Pero nunca se percatan que quien nunca recibió un reconocimiento fuimos nosotros. Yes. We don't need it. No lo necesitamos. ¿Sí? Llegas al punto de que tu motivo es que otra vida sea construida. Llegas a una madurez personal, ¿sí? Que no tienes el vacío de necesitar ser reconocido. Santo. Entonces, perdónenme con todo lo que voy a decir. Apóstoles, profetas, grandes titulazos que están viéndome en todo el continente, ¿sí? Estás intentando llenar un vacío que te lo puede llenar, amado apóstol, amado profeta, amado gran reverendo, doctor, que te lo puede llenar esa persona que se llama Jesucristo. Amén, aleluya.
¿Sí? La historia de Amós, página 9. ¿Por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Mira, el propósito, la historia de Amós, quiero explicarte aquí por qué dice eso ahí. ¿Por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, sus profetas? Oh my God, está diciendo que Dios entonces siempre da las cosas, el mensaje por adelantado. El propósito de Amós, ¿sí? El propósito de Dios revelar esta palabra Amós aquí es que el pueblo de Israel estaba en violaciones. Estaban en violaciones religiosas, legales, sociales, morales. Los reinados, Dios quería traerlos a juicio, ¿sí? Pero les tenía que dar una advertencia primero. Así funciona Dios, ¿sí? Dios les revela, Dios demuestra un patrón a Israel, que primero revelará mensajes proféticos a los que considera sus amigos. Aleluya. Dios demuestra un patrón a Israel, que antes de traer castigo a algún pueblo, Dios va a utilizar a aquellos que considera sus amigos, ¿ok?, para traer esa advertencia de antemano. Por lo tanto, la amistad con Dios debe ser nuestra meta, debe ser deseada. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso en el capítulo 4. Todo el capítulo 4 trata específicamente de la amistad con Dios, ser amigos de Dios y cómo puedes lograrlo. Aleluya. Vamos a seguir adelante. Página 10 te da la simetría de cómo se conecta el amor con la intimidad. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 14, estamos hablando ahí, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Lo vuelves a ver otra vez ahí en página 10, ¿lo pueden ver ustedes? Amén. Pablo le está dando una enseñanza a Corinto sobre la superioridad del amor sobre los dones. ¿Todos conmigo? Porque sin el amor, los dones van a ser vanos. Pablo le está dando una enseñanza a Corinto. Por eso habla: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Le está dando una enseñanza de la superioridad del amor sobre los dones. Porque sin esto acá arriba, No funciona. los dones no solo no funcionan, sino son destructivos. Son destructivos por el motivo humano, porque está en la motivación humana lucirse. Porque está en el ser humano caerle bien a alguien más, y vas a llevar profecía vana por favoritismos, y porque el pastor te cae bien, llegas y le das profecía para subirle ceros a tu cheque, para que te den un cheque más grande y le metes más ceros. Tanto. ¿Sí? O te cae mal la persona, te vas por venganza, le metes palo. Ahora, cuando Pablo está dirigiéndose Wow. a Corinto en esta historia, ustedes saben que soy amante de la historia y me meto a averiguar todos los pormenores de las porciones bíblicas. ¿Okay? Cuando le está dando esto a Corinto, les está dando un mandato apostólico. Les está dando y diciendo a ellos la orden, cómo van a funcionar en su apostolado mientras vayan abriendo nuevas obras. Y esa orden es que el amor vaya primero, luego el don profético. Procurar los dones. Sí, procurar los dones, debes de quererlos. Después que ya estés reflejando el amor de Dios. Pero si lees el capítulo 14 de 1 Corintios, te das cuenta que algunos se quedaron atorados solo en el amor. Entonces algunos sí se metieron a la profundidad de Dios, sí. Algunos sí se metieron a buscar de Dios, sí. Algunos hablaban lenguas, se emocionaban, sí. Como nuestra iglesia también está atorada en el gozo del emocionalismo. Ay. También puede ser el caso que te quedas atorado en simplemente pensar que estoy disfrutando de la iglesia, ¿sí? Y debes desear más allá. Quedarte atorado en el amor no es suficiente. La razón del amor primero es porque es por nuestra intimidad con Dios primero, ¿sí?
que a través de esa relación, Se da lo demás. sí, se da todo lo demás. Amén. Entonces, si nada más estás aferrándote a los dones sin la intimidad en relación con Dios, es un pedido avaricioso, ¿verdad? Estás pidiendo beneficios. Dad, can I use my iPad? ¿Puedo utilizar mi iPad? Sí, primero tienes que leer ese libro. Tienes que ponerte a leer ese libro, ¿sí? Y luego me voltea la tortilla el mocoso y me dice, Jared, pues, si leo el libro, ¿puedo utilizar el iPad? Sí. Y va a agarrar su iPad y dice, pues, voy a utilizar mi iPad porque después voy a leer el libro. No, espérate, ese no fue el contrato. Es lo que estamos haciendo, eso no fue el trato. Quiere agarrar su iPad para que después lea, yo le crea que después va a leer su libro. Eso estamos haciendo con Dios cuando estás pidiendo el puro don, sin entrar al amor de Él. Solo pides beneficios sin esa intimidad de confianza, sin esa intimidad de cercanía, porque esa cercanía, en esa cercanía empiezas a reflejar lo que está en el corazón de Él. Dios solo revela sus propósitos a quien Él primero escudriña. Dios solo revela sus propósitos después de haberte escudriñado a quien Él confía. Por eso dice, Y entre escudriñarte a confiarte está todo lo del medio que te tiene que arrancar. sí. ¿Me explico? Sí. Dios solamente revela los propósitos a quien Él escudriña. Y luego después le va a dar sus propósitos a quien Él confía. Pero solo porque te escudriñó no significa que automáticamente te va a confiar. Porque al escudriñarte te puso por los rayos X de Dios y te sacó una lista de 35 defectos. Y de entre escudriñarte a confiarte está tu propia purificación en medio. Algunos toman la decisión de seguir el amor y a partir entonces del amor se quedan atorados en el amor. No es suficiente. Esas personas son raramente utilizadas. Los que nada más están disfrutando el reino de Dios. Si estás disfrutando nada más el reino de Dios, no estás llegando a la plenitud de lo que el cristianismo tiene. La plenitud de lo que el cristianismo tiene es Dios quiere reflejar su propósito para otra vida, para esta vida, para esta vida, para esta vida, para esta vida, para naciones enteras, continentes enteros. Porque el molde profético del Antiguo Testamento siempre fue un molde corporativo. El día de hoy estamos profetizando chiquitito a esta persona, esta persona, esta persona, esta persona. El molde del Antiguo Testamento siempre fue a nivel nación. El molde profético del Antiguo Testamento siempre fue a nivel reinado. Aún cuando traía un profeta que era uno a uno, que era un profeta viniendo hablándole al rey, el tema era y la corrección era corporativo, a nivel nación. ¿Sí? Pero entonces estás dejando fuera que el molde profético de Dios es un molde eterno y corporativo, donde le estamos viniendo a la persona y le estamos diciendo: este don es específicamente para ti, esta profecía es específica, hermana de azul y con los lentes arriba, venga para acá, nadie más en la historia ha recibido este don, esto es específicamente. ¿Estás diciendo entonces que Dios tiene limitación de tiempo? ¿Estás diciendo que Dios tiene limitación de espacio? ¿Estás diciendo, sí? Son los filtros que te van a enseñar este libro para poder captar un falso, para poder saber que cuando te tiren una profecía así nada más, así que esto don es específicamente para usted, ¿cómo va a ser específicamente para él? Entonces, ¿qué Esther de 1820? ¿Qué de María de 1410? ¿Qué del Antiguo Testamento? ¿Qué del Nuevo Testamento? ¿Sí? Y los profetas del día de hoy están tan falsamente hablando una profecía que no cabe dentro del molde que se ha observado en el reino de Dios a través de los tiempos. El remolino de la controversia, página 11. Este tema de la profecía va a traer controversias en nuestros ministerios, sí. Por más de una década, los dones y el ministerio profético han sido el gran centro de atención en la iglesia, sí. Todos los ministerios, en todas las iglesias ahora quieren, sí. También ha habido grandes controversias por haber sido ampliamente divulgados, unos por pocos errores cometidos por personas con dones proféticos. Un ministerio critica a otro,
otro queriendo criticar a otro ministerio queriendo eliminar a otro ministerio. La solución no está en eliminar a los otros ministerios, sino identificar los errores, admitir los errores y eliminar solo los errores. No se mata al enfermo, se acaba con la enfermedad. ¿Sí? Al final de los 80, dice tu libro ahí en página 11, se hizo un fuerte esfuerzo por purificar las filas de la iglesia. Porque teníamos que aprender a, en vez de estar viendo el error en la otra persona que funciona en el otro ministerio, aprender a buscar cuál error yo tengo en mi vida que está causando en mí que quiera eliminar a esa otra persona. Ay. Que quiere eliminar a ese otro. Pero Dios, a final de cuentas, está trayendo controversia. Sí, Dios está trayendo controversia. Es Dios quien trae esta controversia. ¿Sí? Sin profecía, la iglesia no estaría preparada para su tarea a realizar en los finales de los tiempos. Sin la profecía, la iglesia no estaría preparada para poder funcionar en la era más compleja, más complicada de todas, que es la era que nosotros estamos viviendo. Antes que suceda el evento, normalmente sucede algo catastrófico. ¿Sí? Normalmente Dios trae algo catastrófico. Dios desea preparar al pueblo para que sus corazones estén listos y dispuestos para recibir el mensaje de salvación. ¿Sí? Pero Dios habla a través de los tiempos proféticamente. Mira, te lo explico de esta manera para mejor entender. Tu iglesia está orando por avivamiento. Tu iglesia está orando por crecimiento. Y Dios dice, ok, perfecto, te lo voy a lanzar. ¡Pum! Una catástrofe. Oh, eso no fue lo que te pedí. Es el molde de Dios. Es el molde de Dios. Porque tiene que preparar los corazones. Porque tiene que transformar a la gente. Porque tiene que hacer una transformación corporativa. ¿Sí? Y empieza a dar mensajes uno por uno. A tratar uno por uno. Y este está esperando a este y este está esperando a este. Porque solamente puede existir transformación corporativa hasta que exista transformación personal. Por eso cada persona debe de ceder al llamado que Dios le está haciendo cuando lo está despertando, cuando lo está perturbando. ¿Sí? Porque entonces, después de que cada uno busque de Dios en su propia intimidad, personalmente, entonces Dios traerá un avivamiento corporativamente. Santo. Pero primero te causó una catástrofe personal. Para que puedas transformarte y para que tengas algo nuevo para transmitir. ¿Sí? Te doy unos ejemplos cómo Dios se refleja corporativamente en sociedades. Y es mensaje profético. Para que entiendas que las cosas que tú estás haciendo pueden ser mensajes proféticos. Y que van a tener expresiones proféticas. Te doy algunos ejemplos. No se encuentra en tu libro, página 12, te lo explico. Cuando estalla el comunismo en la Unión Soviética, justo antes de que estallara el comunismo, hubieron hubieron ministros que Dios les estuvo diciendo, mete palabra de Dios, mete palabra de Dios, mete palabra de Dios, mete palabra de Dios a la Unión Soviética. Estalla el comunismo, y el momento que estalla el comunismo en la Unión Soviética, porque ya no es la Unión Soviética, ahora es Rusia y todos los otros países alrededor, ¿okay? Cuando estalla, las filas estaban, escucha esto, okay, hay videos disponibles de esto y hay muchos testimonios de esto. Las filas estaban a cuadras de los estadios, a cuadras, esperando llegar al estadio para ser sanados en los eventos masivos que se estaban llevando en los estadios. Gente no llegaba de las filas al estadio y se les caía el elefantitis y el lupus de las piernas y caía la piel a media calle y con palas levantaban la piel que se caía de las piernas y de su cuerpo, y enfermedades se caían en el camino. ¿Por qué? Porque hombres les dijo Dios de antemano, mete palabra de Dios, mete palabra de Dios, mete palabra de Dios, mete palabra de Dios, para que cuando estalle el comunismo ya esté la palabra de Dios adentro. ¿Qué es eso? Acto profético. Santo. ¿Qué aprendió la iglesia? Meter la palabra de Dios en otros países comunistas antes del derrumbe.
mensaje profético. Otro ejemplo, Dios llevó un avivamiento fuertísimo en Guatemala. Un avivamiento grandioso. Ustedes recuerdan los 80s. Se escuchaban los eventos, la música de la iglesia de Elim. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Explosivo, trajo bendición en todos los sentidos. Y Dios les estuvo diciendo, durante el avivamiento, habrán institutos bíblicos. Habrán escuelas, habrán escuelas, habrán escuelas, habrán escuelas. ¿Sí? ¿Lo hicieron? No. ¿Qué sucedió de todo el avivamiento? Líderes con reglas extremas. No había suficiente teológico para saber manejar el avivamiento. Y terminó con un país de reglas. Te domino, te controlo. Te vistes así, no te vistas así, te pintas así, no te pintas así, te pones esto, no te pones lo otro. En eso terminó el avivamiento. ¿Qué aprendimos? ¿Qué fue todo el asunto? Instrucciones proféticas. Todos hoy piden avivamiento. Pero te hago la pregunta, ¿tienes suficiente palabra de Dios para saber manejar crecimientos y avivamiento? Ay, háblanos. Está lo bueno. Te doy un ejemplo. Todos los 90, finales de los 90, principios de los 2000, entré yo a Cuba. ¿Sí? Y estuvimos metiendo todo tipo de mensajes. ¿Ok? Crecimiento, muy poco. Golpes, muchos. Persecución, mucha. Crecimiento, muy poco. Al grado que yo dije, esto no está funcionando, la productividad no se está llevando a cabo. Y Dios me decía, ahí te tengo trabajando. Me salgo. 15 años después, ¿vieron lo que Dios está haciendo en Cuba el día de hoy? Y ni estoy yendo, ni voy. Están trabajando por sí mismos, están creciendo, están graduando por sí mismos, corren por sí mismos. ¿Qué fue eso? Acto profético. Un acto profético. Tú estás trabajando en áreas donde ahorita no estás viendo la productividad. ¡Alto! Pero como Dios es el que dice, yo redimiré el tiempo, y te abrazas de esa promesa que Él redimirá el tiempo, sigues obediente en donde estás trabajando. Porque ¿qué estás haciendo a través del tiempo de hoy y lo que Dios va a hacer en el futuro? Mi papá nunca vio el crecimiento de las iglesias a miel como lo debió haber visto. Y murió, y ni vio que hay iglesias por todo el Metroplex, todo el estado de Texas realmente, hasta allá el Marshall, de la iglesia Amiel. ¿Qué es eso? Acto profético. Lo que Dios trae en el futuro, en lo que Dios está sembrando ahorita, en lo que estás trabajando ahorita, en la dispensación de los tiempos. Por eso la profecía te explica la ciencia, porque esa noción del tiempo y espacio nosotros en nuestra mente no lo comprendemos. ¿Verdad? La relatividad de Einstein. Nosotros ponemos fórmulas en el pizarrón, vamos a ver puro señalitos, no vamos a entender nada de eso. Pero el punto es de que Dios es quien está controlando la ciencia a través de tu acto profético. Y ahorita estás actuando en obediencia. Y esa obediencia se reflejará en una manifestación de lo profético. Aleluya. ¿Sí? Desafortunadamente muchas sectas y organizaciones, página 13. Desafortunadamente muchas sectas y organizaciones espirituales no cristianas estaban mucho más mejor preparadas que la iglesia para los cambios que ocurrieron en las naciones anteriormente comunistas. Las sectas están más preparadas para el cambio sociológico, para el cambio político. En México, te explico yo un testimonio personal. Un montón de políticos se han sentado conmigo y me han dicho que les sorprende a la Secretaría de Educación Pública nuestra oferta educativa. ¿Por qué? Es que ustedes los cristianos nunca se paran aquí a hacer nada. Tenemos así de ofertas de los homosexuales. Tenemos así de papeles de oferta de los satánicos. Tenemos así de ofertas. ¿Y los cristianos? ¿Eres cristiano? Sí. ¿De esos evangélicos? Sí. ¿Y qué quieres con nosotros? Pues la oferta educativa. Quiero el reboe de la Secretaría de Educación Pública. Aquí está mi oferta educativa, oferta académica.
Aquí está mi reboe total, el plan de inglés o plan de egreso, ejes curriculares, desglose de las materias. Aquí está todo. Pero es que ustedes nunca se presentan aquí. Les hace totalmente raro ante gobernación. Homosexuales se meten en cada asunto interno. Las sectas falsas se meten ante gobernación y tienen pacto de presencia en gobernación. Y la iglesia cristiana no está metida. ¿Sí? Página 13 en delante te empieza a hablar sobre un testimonio de una profecía de un huracán. Que el autor de este libro malinterpretó la profecía. Que le dijeron que un viento que venía y lo vio como algo bonito, y no, era un huracán que venía a la ciudad. Sí, página 14 mero arriba, mientras yo observaba que la lluvia caía horizontalmente por la ventana en aquella noche, me di cuenta que yo había sido muy tonto por no haber buscado al Señor para tener un mayor esclarecimiento de aquella revelación. Parte de la ciudad quedó sin energía por un mes y yo lamenté mucho no haber comprado los equipos para acampar. Página 15, y en cuanto a los errores serán inevitables, ¿eh? Vamos a cometer errores. ¿Verdad? Los profetas verdaderos se analizan constantemente para encontrar los errores. Para que Dios te utilice a ti, te analizas constantemente para corregir los errores que tú puedas estar cometiendo. Buscas aprender la palabra de Dios, porque lo más palabra que te Dios que te metas dentro de ti, la luz va a brillar, es inevitable. Toda tu vida se convierte profética, tus sermones, tu vida cotidiana. Si algunos conocen un profeta verdadero, te animo a hacer lo siguiente, te voy a mandar en esta tarea, observa uno de sus sermones y te vas a dar cuenta que su sermón no es homilético. Analiza muy detenidamente y tarda un día, dedícale un día a un sermón de un profeta verdadero. Y te vas a dar cuenta, y cuando leas su sermón tú vas a decir, oh my God, his preaching is prophecy. Su sermón es profecía. Porque les brota profecía. Es algo asombroso, toda su vida es profética. Cuando me senté con el profeta Víctor Fredes de Chile en una ocasión en un Olive Garden donde lo llevamos a comer mi esposa y yo, me senté con él a comer y yo le decía cada cosa que platicaba con él. Víctor Fredes, cada que platicaba yo con él, él me decía, ¿sabes lo que acabas de decir? Y luego después teníamos unas cuantas horas para gastar antes de llevarlo a ministrar. Y me lo llevé a la galería y andamos caminando alrededor de la galería. Y yo decía cierta cosa ahí, tontería y cualquier cosa. Él me decía, ¿sabes lo que acabas de decir? Su vida cotidiana es profética. Sus conversaciones son proféticas. Su mensaje es corporativo de la gracia y la misericordia de Dios para la iglesia en general. Un verdadero profeta corrige errores con humildad. Jeremías 18:3, y descendí a casa del alfarero. ¿Sí? Y él trabajaba sobre las ruedas. ¿Por qué? Porque él se dejó ministrar de un ambiente alrededor. Jeremías, en la profecía del alfarero, ya lo estudiamos en el curso Formación Espiritual, ¿se acuerdan? Yes. Ya lo estudiamos. El alfarero, el profeta Jeremías se deja ministrar por el alfarero. No soltó ni una sola palabra. Bajó a él a la ciudad. Dios le permitió bajar a Jerusalén. Observó al profeta trabajando sobre las ruedas. Y Dios le trajo mensaje profético a él a través de simplemente observar lo que estaba sucediendo. ¿Sí? La mujer que limpia la casa, las ovejitas que están ahí en la casa, la mujer que limpia la casa le dice a él en una ocasión, doctora, hay una manzana podrida dentro de sus ovejitas. Porque los niños comen manzana, muerden manzana, lo dejan en todos lados. Le dijo a mi esposa, doctora, hay una manzana podrida en medio de sus ovejitas. La señora que está limpiando no supo lo que dijo. Ella ni en cuenta. Pero Leti, ¿quién es? ¿Sí? Porque hay mensaje profético en tu vida. Hay mensaje profético. ¿Sí? Wow. El profeta de título, el profeta que es nada más de título, nunca lo ves admitiendo sus errores.
Supuestamente se la pasan jugándole al Dios porque se la pasan que según Dios habla a través de ellos, siempre. El profeta de título busca eventos para publicarse y exhibirse. Busca llenar su agenda. Sus profecías son personales, si te fijas busca a sus amigos. El profeta verdadero no necesariamente busca a sus amigos. Estaba yo con... era Philip J. el negrito que estuvo aquí el año antepasado, antes de la pandemia, en la grabación con nosotros. ¿Alguno de ustedes recuerda? Tú, Dale Esperanza, sé que tú recuerdas. El negrito de Malasia. Philip, el de la barba. Sí, es un hombre que tiene una iglesia masiva. Se para en la iglesia, estaba parado enfrente y tiene, pues, un montón de gente en la iglesia. Tiene iglesias como en 65 países. Y cuando estaba ahí, empieza a tirar una profecía. Un hombre que se presenta, se para. Y cuando se para ahí, se para. Y cuando le dijo la profecía, se le separaron los guardias de la iglesia. Enseguida del profeta. Para ver si empieza a decir una tontería, pues lo agarran, lo levantan y lo llevan para afuera. ¿Sí? No lo conocía. No se conocían el uno al otro. Y le dijo, esas notas que tienes anotadas en ese cuaderno, todos los planes que tú tienes de planificación en ese cuaderno que has estado anotando, un cuaderno amarillo que tú tienes enseguida de tu, hasta eso le dijo, que tú tienes enseguida de tu recámara, en tu cama, enseguida. Todos los planes que tú tienes todo el plan escrito, menos el país. Oh my God. Y Dios dice que es China. Se paró y se puso a llorar. Se paró y se puso a llorar mi amigo Philip J. Avalon. Dios te hablará en mensaje profético a través de las cosas que tú no conoces. Por eso no puedes enamorarte con cierto estilo de un profeta, porque no existe tal cosa como un estilo de profeta. El molde de Dios en todos los profetas del Antiguo Testamento, acá estoy yo. El molde de Dios en el Antiguo Testamento de los profetas, cada profecía siempre fue única. Fueron diferentes cada profecía. El día de hoy nos enamoramos de cierta persona porque nos gusta su estilo de profecía. There's no such thing as style. No hay tal cosa como estilo en la profecía de una persona, porque Dios siempre va a hablar bajo un molde diferente, de un estilo diferente. Y lo va a hacer con algo desconocido, algo que no está resguardado en tu cognición, porque ¿qué chiste tendría que te esté hablando de las cosas que tú ya sabes? Esa no es profecía, esa es la pizza de anoche. ¿Verdad? Los 17 tacos y 3 pupusas y 2 fantas que te metiste. ¿Verdad? Eso no es profecía, eso son cosas que tú traes aguardadas. Entonces Dios te habla de lo que no está guardado en tu cognición. Y por eso has estado, ya casi nos vamos al receso, y por eso has estado viviendo momentos confusos en tu vida, con eventos que están sucediendo a tu alrededor que no les puedes dar explicación, because God has to take you into the unknown, porque Dios te tiene que llevar a lo desconocido. Santo. Lo conocido no es profecía. Por eso es las circunstancias que estás viviendo que no te logras explicar y no sabes qué está pasando. Dios te está entrenando en este nuevo don. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Dayspring Theological University. Acá finalizamos nuestro capítulo 2. Vamos a entrar en nuestro capítulo 3 en un ratito del libro El Ministerio Profético guiado por el Espíritu Santo. Regresamos después de este receso. Soy el doctor Adrián Nájera. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tiene en pantalla, 469-628-9291, o el sitio web que tiene en pantalla, www.dtuniversity.org. Hagan un ruido aquí para todo el resto del globo. Esta es la clase de Dallas, los más argumentativos, los más peleoneros, los más discutones.